Hola, en este video voy a explicar las propiedades de los paralelogramos. En los siguientes dos videos explicaré los trapecios y los trapezoides, todo en el ámbito de los cuadriláteros. Partamos con el paralelogramo. Los paralelogramos tienen lados opuestos paralelos, ¿ya? Es decir, que si tú prolongas sus lados, nunca se van a intersectar. Dentro de este grupo tenemos el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Vamos a analizar al cuadrado. El cuadrado tiene que tener sus 4 lados de igual medida y sus ángulos interiores de 90 grados. 5, 5, 4, 4, todavía no está listo. Ahí sí. Ahí sí. Todos sus lados igual a 4. Aquí tenemos AB, que es 4, BC, que es 4, CD, que es 4, AD, 4. Pero no solamente debemos verificar los lados iguales para saber que se trata de un cuadrado, sino que los ángulos interiores deben ser de 90 grados. Y aquí están marcaditos en verde y la medida está aquí afuera. ¿La pueden ver? Ahí está el ángulo en B, el ángulo en A, el ángulo en D, el ángulo en C. 4 ángulos rectos, 4 lados iguales, se trata de un cuadrado. Además, vale la pena analizar las diagonales. Las diagonales AC y BD tienen la característica que forman un ángulo recto. En su intersección forman un ángulo de 90 grados. Aquí lo podemos ver. En todo cuadrado pasa eso. Y el punto E, que es la intersección de estas dos diagonales, miren lo que pasa. AE mide lo mismo que EC, 2,83. BE mide lo mismo que ED, 2,83. Entonces, las diagonales de un cuadrado se dividen. Quedan divididas en dos mitades. Y fíjense que además hay otra característica. 2,83 más 2,83 es lo mismo que la suma de estas otras dos. 2,83 más 2,83. Lo que nos da diagonales de 5,66. Entonces, las diagonales de un cuadrado además son iguales. Pasamos al rombo. El rombo tiene todos sus lados iguales. Ahí está. ¿Cuánto miden? 3,16, 3,16. ¿Ven? 3,16 sus 4 lados. Y además, los ángulos interiores no son de 90 grados. Fíjense que el ángulo en A mide 53,13. Al igual que el opuesto en C, 53,13. Los ángulos opuestos son iguales, pero no son iguales a los que se forman, a sus contiguos, que se forman en B y en D. 126,87 y 126,87. Entonces, en el rombo, los 4 ángulos interiores no son de igual medida, pero sí, los ángulos opuestos sí lo son. Los ángulos contiguos no son de igual medida, pero mira, sumemos 126,87 más 53,13 nos da casi los 180 grados, por un tema de decimales solamente. Pero los ángulos contiguos son suplementarios. Pensemos ahora en las diagonales. BD está dividida 1,41, 1,41, está dividiada. AE 2,83 y EC 2,83. Podemos ver que las diagonales se dividen, ¿ya? Y también forman un ángulo de 90 grados. Pero las diagonales son congruentes entre sí. 1,41 más 1,41
nos da 2,82. Y si sumamos 2,83 más 2,83, nos da más de 4, casi 5, casi 6, perdón. Entonces vemos que las diagonales del rombo tienen casi las mismas características que en el cuadrado, pero no son de igual longitud. Hay una diagonal que es más grande, AC, que es en este caso la que une los ángulos más chiquititos. Se llama diagonal mayor y la otra se llama diagonal menor. Vamos ahora al rectángulo. ¿Qué pasa con las diagonales del rectángulo? Todos sabemos que en el rectángulo los lados opuestos son iguales y los ángulos interiores son de 90 grados. Aquí tenemos el rectángulo. Bases 6, 6, ancho 4 y 4. Ángulos interiores de 90 grados o si no se trataría de un romboide. ¿Qué pasa con las diagonales? Observen. Estas diagonales son perpendiculares. ¿Se forma un ángulo de 90? No, vemos que se forma de 112,62. Entonces las diagonales de un rectángulo no son perpendiculares. ¿Las diagonales del rectángulo son congruentes entre sí? Podemos ver que sí, porque si tú sumas estas dos longitudes, 3,61 nos da 7,22, que es lo mismo que si tú sumas AE con S, que sería 3,61 por 2, que es 7,22. Así es que las diagonales en el rectángulo sí se dividen y sí son congruentes. Ahora, también sería interesante analizar los triángulos, los 4 triángulos pequeños que se forman. Podemos visualizar que el triángulo AED, que es el que está aquí arriba, con el triángulo que está aquí abajo, BCE, son congruentes, ¿ya? Por el criterio LLL, por ejemplo. Y los triángulos que están acá en los costados, ABE y SD, también son congruentes. Y para finalizar, miremos las características del romboide. 9 y 9. Se me fue de nuevo el puntito. 8, 9. Aquí tenemos un romboide. Lados opuestos de igual medida. BC y AD, 9. AB y DC, 5. Y los ángulos interiores, al igual que en el rombo, son los opuestos iguales, pero los contiguos son diferentes y suplementarios. ¿Ya? Analicemos ahora las diagonales. Las diagonales BD y AC se intersectan en el punto E. ¿Forman un ángulo de 90 grados? No. Las diagonales no son perpendiculares, lo mismo que pasaba en el rectángulo, no lo son. Ahora, en el romboide las diagonales ¿son congruentes? Muy bien, no lo son, porque hay una diagonal mayor y hay una diagonal menor, una más corta y una más larga. Pero mira lo que pasa, BE con ED es igual, ambos son iguales a 3,61, por lo tanto se dividen. Y AE con S, ambos son iguales a 6,32. Entonces las diagonales del romboide se dividen, pero no son perpendiculares. Interesante sería analizar si los triángulos interiores son congruentes. ¿Qué piensas tú? Analicemos este triángulo de aquí arriba, AED, con el triángulo de acá abajo, BCE. ¿Son congruentes? Muy bien, sí lo son. Puede ser por criterio LLL o por criterio LAL, ¿cierto? Lo mismo pasa con los triángulos de acá. DEC con BEA. Triángulos congruentes. Y si miras, solamente dos triángulos que quedan divididos por una diagonal, solamente
tenemos que el triángulo ABD con el triángulo BCD, ¿serán congruentes? Sí, por LLL.